Santiago 1:13 al 15. La versión que me interesa es la versión Félix Torres Amat. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguno, cuando es tentado, diga que Dios le tienta, pues Dios no puede jamás dirigirnos al mal, y así Él a ninguno tienta, sino que cada uno es tentado, atraído y halagado por la propia concupiscencia. Después la concupiscencia, llegando a concebir los deseos malos, pare el pecado, el cual una vez que se ha consumado, engendra la muerte. Que el Señor bendiga su palabra. Hay gente que me dice: pastor, qué feo se oye decir parir, ¿verdad? Pero bueno, la Biblia usa esa palabra, pare el pecado, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar un poco de esto. Esta primera secuencia de temas le puse yo receptores ancestrales. Vamos a orar. Hay peticiones de oración acá también, así que le pido yo que oremos esta mañana por estas peticiones, que el Señor pueda suplir la necesidad y que pueda hablarnos al corazón esta mañana. Levante su mano. Padre celestial, te damos gracias nuevamente por permitirnos estar en tu casa, en tu presencia, gozarnos en tu espíritu, Señor. Te damos la gloria, te bendecimos esta mañana. Mira cada hermano, cada líder, Señor, que está dispuesto esta mañana, que ha hecho, Señor, todo lo posible por estar en este ayuno congregacional. Señor, ha sonado trompeta apostólica para la congregación. Señor, ha sonado la trompeta, Señor, ministerial para congregar a tu iglesia, y que todos podamos estar congregados en ayuno, Señor, consagrados, Señor, para que tú puedas limpiar todas las suciedades y contaminaciones que hay en nuestro ser. Te pedimos esta mañana por cada súplica y petición que ha sido traída esta mañana, Señor, a tu altar. La ponemos delante de tu presencia, y que tú puedas suplir, Señor, y que tú puedas obrar con toda bendición y puedas, Señor, enviar la respuesta a tiempo. Pedimos por tu palabra, Señor, esta mañana, que nos hables por tu espíritu a nuestro corazón y a nuestra vida, y que tú puedas, Señor, de una manera especial, extraordinaria, celestial y espiritual, ministrarnos, Señor, a través de esta palabra hermosa que tú nos dejaste, y que podamos, Señor, bendecir, Señor, la vida de cada uno de nuestros hermanos. Que salgamos de este ayuno, Señor, de una manera bendecida, con una unción especial sobre nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dele palmas al Señor. Amén. Gloria al Señor. La Biblia nos muestra que Jesús, en los días de su carne, en los días que Él estuvo en la carne, padeció muchas cosas. Entre ellas padeció tentación, entre ellas hubo sufrimiento. Pero dice la Biblia, y eso lo hemos visto en otros temas anteriores, en Hebreos 2:14, que Jesucristo participó de carne y sangre, igual que nosotros. Ahora, dice la Biblia que Él fue victorioso en toda tentación, porque en ningún momento pecó. Para los que anotan, eso está en Hebreos 4:15. Jesús no pecó, ya que Jesús no tenía ninguna relación con el pecado. Entonces, de esa misma manera, Dios quiere que nosotros ya no tengamos relación con el pecado, para que este pecado no pueda tener un dominio sobre nosotros. Ahora, para poder irme desarrollando al tema, tal vez voy a tocar 3 puntos nada más hoy, pero son 3 puntos bien largos. Una de las primeras cosas es que nuestra vida, que obviamente la comenzamos a vivir desde el momento que nacemos, la vivimos obviamente sin el Señor. Algunos nacimos en hogares cristianos, otros no.
pero la mayoría hemos nacido sin Cristo. Y entonces empezaron cosas a suceder en nuestra niñez. Desde que fuimos engendrados empezaron a suceder cosas. Y empezamos a desarrollarnos y empezaron a haber cosas que empezaron a afectarnos tanto positivamente como negativamente. Pero dice la Biblia que el Señor viene y nos atrae a nosotros. Lo hemos predicado en otras ocasiones, creo que está en Juan, en el Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 45. Jesús está diciendo: todo aquel que fue discipulado por mi Padre puede venir a mí. El que no fue enseñado por mi Padre no puede venir a mí. Juan 6:45. Y entonces quiere decir que nosotros de alguna manera estuvimos, antes de venir a esta tierra, estuvimos siendo enseñados. Hubo un receptor que nos pusieron. Obviamente, ancestralmente, hablando de una manera preexistencial, y fue el receptor de la fe. Quiere decir que usted cree y usted está aquí esta mañana porque ese receptor se activó de alguna manera. Y obviamente cuando se activó usted dijo: yo he oído esa voz, yo he oído ese mensaje en otro lado. Y entonces inmediatamente creemos. Pero vamos a ver esta mañana también que así como hay personas que ya fuimos escogidos para estar en la congregación, hay otros que no. Hay otros que no. Hay unos que no tienen esa posibilidad. Aunque al venir a esta tierra pueden tener la posibilidad de arrepentirse, igual que nosotros, que hemos pedido perdón y que nos hemos arrepentido. Ok, voy a tratar de someterme al tema porque, como le dije, es largo. Voy a obviar un montón de cosas que tal vez las vamos a estar viendo en los otros estudios siguientes. Lo primero que quiero mencionarle es que hay varias fuentes de contaminación. Diga conmigo: fuentes de contaminación. Hermano, parece que está en ayuno usted. Diga: fuentes de contaminación. Ayúdeme porque mire que yo estoy dejando las amígdalas acá arriba, ¿verdad? La primera fuente de contaminación es una fuente preexistencial. Vamos a la Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 29. Palabra de Dios para todos. Dice: Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Oiga eso, porque le pongo Biblia, hermano, porque hay mucha gente que tiene problemas con la preexistencia. Pero no lo podemos obviar porque la Biblia lo enseña. Y este es uno de los miles de versículos que podemos encontrar. Entonces dice: Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su hijo y quería que el hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Entonces, hay unos que aquí, según lo que estoy leyendo en Romanos, el Señor decidió que fuéramos hijos allá en la preexistencia, antes de que el mundo existiera. Entonces ni tan siquiera, hermano, pensaba tal vez Dios, creo yo, todavía en crear todo lo que tiene ahora, cuando decidió quiénes iban a ser llamados hermanos de Cristo. Y dice que Cristo era el mayor de todos esos hermanos. Entonces hay un plan preexistencial. Entonces, dentro de las fuentes de contaminación hay una fuente preexistencial. Son aquellos, hermanos, aquellos receptores, o por decirlo de alguna manera, una fuente que nos contaminó, pero estamos hablando de una manera ambigua, por decirlo, porque pudo haber sido una contaminación para perdición o una contaminación para bendición. Entonces, la noticia acá, yo no sé cómo lo va a tomar usted, pero la noticia acá es que todos fuimos contaminados en la preexistencia. Ahorita no le estoy hablando cuando usted estuvo en el vientre, no le estoy hablando cuando usted estuvo niño, pequeño, ni le estoy hablando cómo usted vino a la iglesia. Le estoy hablando cuando ninguno de los que estamos aquí y estamos en el planeta todavía no habíamos venido. Hubo una fuente de contaminación. Entonces pecamos y le fallamos al Señor y nos reprobaron. Entonces, como nos reprobaron porque nos rebelamos, entonces nos enviaron a esta tierra a volver a pasar el examen.
Y la única manera que podemos salvarnos es recibiendo a Jesús en nuestro corazón. Él es el único que puede darnos la vida. Él es el único que nos puede salvar de todas las cosas que pueden venir sobre nosotros. No hay otra persona. Entonces venimos a esta tierra con ese objetivo. El objetivo no es nacer, crecer, multiplicarse y morir. No es el objetivo. Sino que hay un objetivo. Dice la Biblia que el Padre busca verdaderos adoradores. En el cielo hay adoradores. Pero ¿por qué no los busca allá? Los viene a buscar a la tierra. Entonces en la preexistencia hubo una fuente de contaminación y ahí nos colocaron receptores. Algunos se contaminaron tanto, hermano, que cuando nace, hay gente, hermano, que yo no sé cuántos acá en su familia conocen que unos son bien alegres y hay otros que son bien amargados, pero son de la misma familia. Es más, hay algunos que dicen: pastor, yo soy la oveja negra de la familia. Vamos a ver esta mañana por qué sucede eso. Entonces, hubieron unas fuentes de contaminación, cosas que nos pusieron antes de nuestro nacimiento. Le voy a leer versículos nada más, solo para que queden grabados ahí en el YouTube y usted pueda verlos también más adelante. Juan 6:45, Juan 9, 1 al 2, Romanos 8, 29, que es el que está acá, primera de Juan 4, 6. Usted lo lee en su casa, porque no quiero leerle toda esta Biblia, porque si no, no nos vamos temprano. Yo creo que algunos ya hasta hambre tienen, hermano. Bueno, uno de los receptores que fue colocado en la preexistencia es la fe. Juan 3:18. Ahí fue colocado. A quienes no se le colocó este receptor es porque ya han sido preparados, dice Romanos 9:21 hasta el 23. Dice que algunos ya fueron preparados para destrucción. Pero como yo no quiero hablarle malas noticias, quiero leerle Juan 3:18, la versión Código Real. El que tiene fe, obediente en él, oiga lo que dice: el que tiene fe, obediente en él, no es excluido. Pero el que no tiene fe, obediente en él, oiga lo que dice acá, ya ha sido excluido del mundo por venir, porque no ha creído en obediencia en la persona del Mashiach único de Elohim. Yo sé que usted ha leído este versículo muchas veces, muchas veces. Y el que más hemos leído es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Lo importante acá es que al leer los dos versículos más abajo, encuentro que hay unos que dicen que fueron excluidos, dice esta versión. Hay unos que ya fueron excluidos y otros que no. Diga conmigo: aquí no hay ninguno, pastor. Porque si usted está acá es porque no ha sido excluido. ¿Por qué, hermano? Porque el versículo anterior que leíamos dice, Romanos 8:29, que Dios ya nos conocía antes de la fundación del mundo. Entonces dice acá, ya ha sido excluido del mundo por venir. Aquí se puede interpretar de dos maneras. Se puede interpretar excluidos desde la preexistencia para no gozar de las cosas del Señor en este mundo, o todos aquellos que estando en este mundo, en este planeta, en esta dispensación, no aceptaron a Jesús y no van a gozar del mundo que viene más adelante. Porque déjeme decirle esta mañana que después de la muerte ahí sigue habiendo vida. Ahora, hay otros que después de la muerte van a seguir muriendo. Pero esto es bien complicado. Lo que sucede, hermano, es que la iglesia hoy en día no enseña estas cosas. Está más preocupada por enseñar otras cosas, para entretener a la iglesia, para entretener al pueblo. Pero no enseñamos lo que verdaderamente la esencia de la palabra nos deja para poder llegar a ser verdaderos adoradores, porque este es el meollo del asunto.
Hay fuentes que tuvimos en el pasado que nos afectan hoy en día. Por eso es que encontramos, hermano, a veces situaciones en las cuales nosotros decimos, ¿por qué hago esto si yo no quiero hacerlo? Porque hubo una fuente que te contaminó. Y esta es la primera, la preexistencial. Hay otra fuente, es la fuente ancestral. Primera de Pedro 1:18, traducción del lenguaje actual. Porque Dios los libró de ese modo de vida que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para liberarlos, oigan lo que dice, bien saben ustedes que para liberarlos Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. ¿Con qué pagó el Señor nuestra liberación? Con sangre. Entonces, mire usted qué interesante. Dentro de las fuentes de contaminación, todavía estoy tratando de poner cimiento para llegar al tema. Dentro de las fuentes de contaminación hay una fuente que es la ancestral. Y esta fuente ancestral quiere decir los que nos dejaron nuestros familiares. Lo que me dejó mi tatarabuelo, mi bisabuelo. Tal vez no los conocimos y lo hemos hablado muchas veces. Pero una fuente en la cual fluyó una contaminación, y dice la Biblia en Éxodo capítulo 20 que el Señor aborrece la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Entonces puede venir, hermano, una fuente de contaminación en la cual nosotros decimos, pero ni culpa tengo yo. ¿Por qué me está abrazando la miseria? ¿Por qué me está abrazando el pleito, la discordia? ¿Por qué tengo esta herencia de frustración? Es porque en el pasado hubo una fuente de contaminación ancestral. Entonces son estas fuentes son aquellas que genéticamente nos trasladaron nuestros padres por la sangre. Pueden leer Primera de Pedro, ¿verdad? 1:18 en adelante, ahí en su casa. Estos receptores pueden ser positivos, pero también pueden ser negativos. Por ejemplo, 2 de Timoteo 1:5. Viene Pablo y le dice a Timoteo, Timoteo, la fe que hay en ti, así le dice Pablo, que antes estuvo en tu madre y también fue enseñada por tu abuela. Entonces hubo una fuente, pero esta fuente de contaminación fue para bien. ¿Me están dando a entender, iglesia? Le trasladó la abuela Loida a la mamá Eunice y Eunice a Timoteo. Una fuente de contaminación buena, porque le dijo, mira Timoteo, esa fe que hay en ti es una fe que viene de generación en generación. Entonces sí hay una fuente ancestral positiva, amén, amén. Pero hay fuentes negativas. En el caso de David, usted lo lee en el Salmo 51:5. En pecado he sido concebido, en pecado me concibió mi madre. Entonces lo contaminaron. Otro ejemplo es Abraham. Abraham fue influenciado. Abraham, hermano, lo influenciaron y fue contaminado. Mire, Abraham venía de Ur de los Caldeos. El padre de Abraham era idólatra. Y venía influenciado Abraham, una fuente terrible de contaminación. Entonces viene el Señor y dice, mira, para poderte limpiar de todos los ancestros y receptores que vienen en ti, te tengo que sacar de Ur de los Caldeos. Le dice el Señor a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, porque te voy a mostrar una nueva tierra en la cual voy a empezar a trabajar contigo y voy a hacer una nación grande contigo. Entonces, por eso es, hermano, mire, por eso es que a veces no entendemos cuando un pastor predica algo para beneficio de nuestra alma, y lo que hacemos nosotros es molestarnos y decir, es que el pastor la tiene conmigo.
Cuando yo empecé a predicar hace 3 años aquí, empezaba a decir: los casados casa quieren. Amén. Amén. Los casados casa quieren. No puede estar viviendo un casado en la casa del papá. No puede estar viviendo el casado en la casa de la mamá. ¿Aló? ¿Ya bajaron los amenes? No sé si me estoy dando a entender ahora. ¿Por qué, pastor? Porque hay fuentes de contaminación. Por eso el Señor dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Porque Dios ya sabía que hay fuentes que contaminan. Entonces, cuando un hombre se casa, tiene que formar su propio hogar. ¿Aló? Una hermana dijo: bueno, pastor, ahí dice: por tanto el hombre dejará a su padre, pero no dice la mujer. Bueno, eso va a ser para tema familiar, no se preocupe. Lo que le quiero trasladar esta mañana es que hay ministraciones ancestrales, que pueden ser buenas y pueden ser malas. Si el Señor dice que el casado tiene que vivir en su casa, obedezcamos la Biblia, hermano. No es de acomodarle el evangelio a nadie, se trata de hacer lo que la Biblia nos enseña. Si nosotros, mire, hermano, si nosotros practicamos los principios eternos, hermano, no razonemos el principio eterno, solo obedezcamos. Porque al obedecer nosotros empezamos a ser una fuente de bendición y Dios empieza a enviar, hermano, una fuente de vida eterna sobre la obediencia y empezamos a ser salvos más de lo que imaginábamos ser. Porque no solamente nos salva Dios de la muerte, nos salva, hermano, mire, el Señor nos salva de robos, nos salva de hurtos, nos salva de accidentes, nos salva de juicio, nos salva, hermano, de la muerte eterna, nos salva de la acusación del diablo, nos salva, hermano, de la segunda muerte. Hay muchas salvaciones. Creo que en la Biblia he encontrado hasta 20 salvaciones. Hay muchas cosas que nos salva el Señor. Entonces, pero como Dios te quiere salvar, Dios te va diciendo: tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, tienes que hacer esto. Y uno dice: hombre, uno va a la iglesia y solo haga esto, haga lo otro y haga esto. Yo no sé por qué tanto. Pero no entendemos la magnitud de todo lo que Dios ya ve, porque hay fuentes que nos están contaminando y están arruinando nuestra vida. Entonces hay algunas fuentes que hay que dejarlas. Esto le pasó a Abraham y Abraham le heredó a Isaac y Isaac le heredó a Jacob. Igual, voy a continuar porque voy a hablar un poquito más de esto más adelante. Otra fuente de contaminación: del vientre a la edad adulta. Aquí estoy hablando desde 0 meses. Porque cuando a usted le preguntan cuántos años tiene, usted dice: bueno, tengo 15, pero no contamos los 9 meses que tuvimos en el vientre. Miren lo que dice Lucas 1:41, versión textual. Cuando Elizabeth oyó el saludo de Miriam, aconteció que la criatura saltó de gozo en su, ¿a dónde, hermano? En el vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿De quién estaba embarazada Elizabeth? De Juan el Bautista. Hermano, mire qué interesante. Cuando dice que Miriam es María, porque las que se llaman María en hebreo se dice Miriam. Y entonces María está embarazada de Jesús. Y cuando María saluda a Elizabeth, ¿cómo le ha dicho María? Dios te bendiga, Elizabeth. Entonces el receptor, mire, hermano, qué interesante esto, hermano. Juan el Bautista, primo de Jesús. Hermano, cuando oyó el saludo, wow, dice Juan, aquí está, por el cual yo vengo primero. Este es Jesús. Hermano, ¿dónde estaba Juan? En el vientre. Entonces, mire lo interesante que, hermano, la Biblia es tan hermosa, hermano.
¿Cómo puede enseñarnos la Biblia que hay cosas que nos colocan como receptores en una fuente llamada vientre? Por eso, hermanos, las hermanas, iba a decir hermanos también, ¿verdad? Pero bueno, hermanas que están embarazadas, tienen que ministrar a la criatura. Y los padres ministrar a esa criatura. Porque ese lapso de 9 meses es un lapso de administración. Ahí se está formando el carácter. Ahí se están formando muchas cosas, hermano, que nosotros empezamos a adolecer cuando nacemos. Hay niños que nacen, hermanos, así, ¿ves? Desde que nacen, hermano, enojados. Y hay otros que nacen, hermano, con los ojos abiertos, hermano. ¿Verdad? No sé si se ha fijado usted, yo no sé cómo nació usted. Hay unos que nacen con los ojos abiertos, hermano, y con las manos abiertas, hermano. Así nació Ezequiel, mi hijo, hermano. Como que decía: Señor, te adoro, ¿verdad? Gracias por estar aquí. Yo lo bendecí, le digo: aleluya, Padre. Pero hay otros, hermanos, que nacen con la mano así agarrada, y las viejitas dicen: va a ser tacaño. Tal vez, ya puede ser. Pero lo que le quiero enseñar es que hay una fuente de contaminación desde que estamos en el vientre hasta que alcanzamos una madurez. Entonces hay un tiempo en el cual estamos nosotros, hermanos, contaminando nuestro ser. Nuestro ser se compone de cuerpo, de alma y de espíritu. Entonces, dependiendo de lo que nosotros, hermano, de qué fuente estemos tomando, vamos a contaminar este cuerpo. Así como la abuela Loida. ¿Qué hacía la abuela Loida? Yo me imagino, hermano, que Eunice era soltera. Me imagino, porque no se menciona el papá de Timoteo. Entonces la abuela Loida, me imagino yo, que agarraba el vientre de Eunice y le decía: yo te bendigo, siervo, vas a ser un pastor, vas a predicar la palabra. Y nació Timoteo. Terrible, hermano. El enemigo sabe esa fuente de contaminación y va a tratar por todos los medios, tratar de arruinar el periodo de gestación. Por eso es que va a haber, hermano, hay mujeres que tienen sangrados cuando están embarazadas. Hay mujeres que se les quiere caer la criatura cuando están embarazadas. Y son fuentes. Estamos en un ambiente. Dentro del vientre estamos en un ambiente. Jesús, hermano, acá en este versículo es un claro ejemplo del receptor positivo. Porque cuando recibe la bendición Elizabeth de la madre de Cristo, hablando biológicamente, hermano, cae la bendición. Y obviamente usted puede seguir toda la vida de Jesús. Mateo 3:17, Mateo 17:5. Cuando Jesús, aún cuando llegan las aguas bautismales, el cielo se abre y dice Dios Padre: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Estamos hablando de una fuente desde el vientre hasta la edad adulta. Entonces, depende de cómo estemos ministrando nuestra familia. ¿De qué le puedo hablar aquí? Podemos hablar de un receptor de aceptación familiar, que sería un bonito tema desarrollarlo, ¿verdad? Receptores familiares. ¿Qué tipo de receptores le ministramos a nuestros hijos? No así, hermano, el caso de Moisés. Le fue colocado en Moisés desde el vientre un receptor de inseguridad. Éxodo 1:22, Éxodo 2:1 al 3. ¿Qué le pasó a Moisés? Cuando Moisés, hermano, nació, el faraón estaba mandando a matar a todos los niños. Y entonces sus padres tuvieron miedo. Y por ese miedo agarraron al niño. Obviamente lo cuidaron. No estoy tocando ese ángulo, estoy tocando otro ángulo. Tomaron al niño, lo metieron en una cesta, hermano, y la calafatearon para que no se hundiera. La pusieron en un río y desde ahí se llaman Moisés, esas cosas, ¿verdad? Y entonces lo pusieron en el agua. No sé cómo se llamaba Moisés, porque el nombre se lo puso la hija de Faraón. Y lo pusieron al niño ahí.
Y ese niño creció, mire lo que le voy a ministrar esta mañana. Ese niño creció con una inseguridad, tanto así que cuando el Señor se le aparece a Moisés en la zarza, oiga bien, ya tenía más de 40 años Moisés. Moisés le dice, y yo soy tartajo, yo no puedo ir a hablar con el faraón. Mire, hermano, hay mujeres que están embarazadas y que no pueden tener el hijo. Mire esto. Y se lo digo con certeza y se lo digo, hermano, porque a mí me pasó y le pasó a mi esposa. Cuando un niño no puede nacer, entonces le inyectan, ¿cómo se llama eso? Abortivos, ¿verdad? ¿Cómo es que se llaman esas? Para que empiecen los dolores a gestar en la mujer y obviamente el niño pueda salir, porque la mujer está ahí y no puede tener el niño. Ahora, yo no estoy en contra de eso, amén. Si lo va a hacer, hágalo, pero busque la fuente y esté ahí y ore y ministre. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de esos niños que nacen de esa forma nacen nerviosos. Oigan un trueno, hermano. No necesito tener el don de la sospecha para decirle, a usted fue ministrado así cuando nació. Algo le inyectaron a la mujer. Entonces el niño nace nervioso, hermano. De todo se asusta. Medio se va la luz. ¡Ay! ¡Ay! ¿Y por qué grita? Le digo. No, es que se fue la luz. ¿Y qué pasó pues? Y con gritar va a regresar. Nos ministraron en una fuente de contaminación y nos pusieron un receptor de temor. Hermano, perdóneme, hermano. Mire, qué bueno que estamos aprendiendo esto ahora, hermano. Pero ahora también le voy a decir, qué bueno que ahora lo conocemos para poder empezar a rechazar y a anular ese tipo de cosas que nos fueron ministradas en la niñez. Y mire, y eso solo es para tocarle una de las partes de las que vamos a ir hablando. Pero hay muchas cosas que suceden en el vientre, hermano, que debido a lo que pasamos estando en el vientre de nuestras madres, somos el resultado ahora de esas ministraciones. Y entonces usted dice, yo no sé este niño por qué me salió miedoso. ¿Qué cosas escuchamos? ¿Qué cosas nos ministraron? Hermano, Jesús en el vientre fue ministrado rechazo. Cuando el ángel Gabriel le dice a María, yo se lo he predicado otras veces, María, vas a quedar embarazada del Espíritu Santo. Y María dijo, que se haga con tu sierva como te ha placido. Pero cuando le van a decir a José, José, María está embarazada, Señor, reprenda al diablo, va a decir. Rechazó el vientre, rechazó a Jesús. Hermano, hasta en eso fue tentado el Señor, en el vientre. ¿Por qué pasó el Señor esas pruebas? Para poder anular sobre nosotros también todo receptor de rechazo, todo receptor de miedo, porque no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y de dominio propio, que lo está ministrando el espíritu que viene del cielo. Dele palma fuerte al Rey, a su nombre. Y mira qué terrible esto. Por eso, mire, hermano, por eso es que este tema es largo. No lo podemos evacuar en una hora. Vamos a entrar más o menos de lleno ya al tema. Como ya vimos las tres fuentes de contaminación: fuentes preexistenciales, fuentes ancestrales y las fuentes desde el vientre hasta la madurez. Ok, esas son fuentes. Vamos a ver los tipos de receptores. Número uno, los primeros son los ambientales. Mateo 16:22. Entonces Pedro se lo llevó para un lado y comenzó a decirle: Señor, Dios tenga compasión de ti, que nunca te suceda eso. Estaba hablando que Jesús tenía que ir a la cruz. Jesús se volvió y le dijo: largo de aquí, Satanás, me estás estorbando. A ti no te preocupan las cosas de Dios, solo te preocupan los asuntos que le interesan a la gente. Qué feo ese versículo, pastor. Ay, hermano, ¿cómo hacemos? Yo hubiera querido arrancarlo, pero tendría que arrancarlo de todas las Biblias, hermano, y no se puede. Si el Señor lo dejó ahí es por enseñanza. ¿Qué haría usted si
Si yo le dijera a un hermano, apártese Satanás, ay hermano, pastor, me voy de la iglesia, me dijo diablo. ¿Qué es lo que estaba viendo? ¿Qué es lo que estaba viendo Jesús en ese momento en Pedro? No estaba viendo a Pedro, estaba viendo un receptor ambiental que se estaba manifestando. Hasta el ambiente se pone así como. Estos receptores ambientales reciben información del medio ambiente. Pueden ser influencias espirituales, aunque no siempre tiene que ser de esa manera, pero pueden ser. Eso se puede ver en Judas, Lucas 22:3. Y obviamente aquí en el versículo que estamos leyendo, en Pedro también. Fueron influenciados por el diablo, que el Señor lo reprenda. Judas lo que hizo fue que entregó a Jesús. Y el otro, lo que estaba haciendo era querer apartar a Jesús del propósito de Dios. Entonces, miren lo que estamos desenmascarando esta mañana. Cuando hay alguien que quiere venir a apartarnos del propósito de Dios, tiene una influencia de un receptor ambiental. Esto es terrible, hermano, porque esto se da todos los días en las iglesias. Hemos estado hablando todos estos días del poder que tiene la lengua, ¿sí? Hemos hablado de cómo vencer la crítica y hemos estado hablando de un montón de ministración al alma. Pero déjeme decirlo, que esta administración del receptor ambiental también es necesaria. Ya te diste cuenta vos que fíjate que aparte de haber crítica, aparte de haber murmuración, aparte de que la lengua está siendo influenciada por el infierno, hay un receptor ancestral, hay un receptor de mentira y hay un receptor ambiental que está trastocando y que está metiéndose en las familias, hermano, y está arruinando hogares y dividiendo iglesias. Cosas que son mentiras, hermano. Lo que quieren hacernos es alejarnos del propósito. Diga conmigo, lo rechazamos en el nombre de Jesús. Porque cuando alguien te quiera sacar del propósito que Dios tiene para tu vida, está siendo influenciado por un receptor ancestral, por un receptor ambiental. Y necesitamos, hermano, destrozarlo en el nombre de Jesús. No dejemos que se active. Pedro fue influenciado, hermano. Pedro, apóstol, enseñado 3 años a los pies de Cristo. Judas, enseñado 3 años a los pies de Cristo. No a los pies de un pastor, a los pies de Cristo. Mire qué interesante. También podemos ver, hermano, 1 Samuel 16:14. Anótelo, ahí lo lee en su casa. Dice la Biblia que un espíritu malo, oiga lo que dice, un espíritu malo de parte de Dios influenciaba a Saúl. Un receptor de maldad. ¿Por qué buscaba a Saúl? Porque Saúl tenía activo el receptor. Hermano, el receptor también le llegó a David, pero David no lo mató, dice la Biblia. Creo que se lo prediqué la vez pasada. Estaba Saúl en una cueva, andaba siguiendo a David para matarlo, y entonces en eso Saúl se quedó dormido y David llegó y vio la cueva, y uno de los valientes de David le dijo: hoy no será que Dios te lo entregó para que tú lo mates a él. O sea que llegó el receptor ambiental. Lo que la gente andaba diciendo: Saúl te busca para matarte. Saúl te anda buscando para matarte. Saúl te anda buscando para matarte. Y cuando llegó donde él, entonces le dice: rey, ¿no será que Dios te lo entregó para que tú lo mates? ¿Y sabe qué dijo David? Levantaré mi mano yo ante el ungido del Señor. Entonces David no se dejó influenciar por el mismo receptor que atacaba a Saúl. Un ejemplo cabal y perfecto. Cómo la influencia demoníaca de un espíritu, hermano, puede penetrar cuando un receptor está activo.
No estoy diciendo que no van a llegar. Por eso le decía el martes, la crítica hay que oírla, hay que escucharla. Pero ¿sobre quién va a abrirse camino? Sobre el que tiene activo el receptor. Lastimosamente se van a echar a perder muchos. Hermano, si a Cristo, hermano, perdóneme, si había un Judas en el discipulado de Cristo, ¿cuántos Judas habrán en la congregación? No en esta, hermano, no en esta, una allá por Neptuno. Que el receptor llega, la emisión llega y el receptor ¡pum!, se activa y cae sobre esa persona. Puede leer también Primera de Reyes 22, 20 al 23. Acab fue inducido por la mentira. Dice la Biblia, no había en él amor por la verdad. Primera de Reyes 22, 20 al 23. No quiero leer toda esa Biblia porque vamos a ver otras cosas más adelante y tal vez vamos a ir evacuando esas cosas. Pero estos receptores, hermanos, son completamente interesantes. Cuando una persona no ama la verdad, dice Romanos capítulo 1 también, que entonces Dios los entrega a la mentira. Hermano, mire, usted le habla a una persona de Cristo, le habla una vez, le habla otra vez, y hermano, y por más que le diga, y la gente no quiere nada de Cristo. Entonces viene el Señor, dice Romanos, entonces el Señor los entregó a la mentira. No quisieron creer la verdad, te van a entregar a la mentira si no crees. Ok. Voy a leer otro tipo de receptor. Mire cuánto material hay para esto. Hay receptores inherentes. Inherentes significa que son propios, que pertenecen a alguien. Dice la Biblia en Deuteronomio 21, 18. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, diga conmigo, aquí no hay ninguno, pastor. No vinieron al ayuno. Qué terrible, ¿verdad? Y cuando lo castigan, ni aún así les hace caso. El padre y la madre lo tomarán. Miren lo que tiene que hacer usted y lo que tengo que hacer yo cuando un hijo no hace caso. El padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de la ciudad natal. ¿Para qué? Para que le impongan pies, pastor. Para que lo ministren. Cuando hay hermano, perdóneme, usted tiene un hijo que no se compone, usted lo corrige, usted le enseña y no quiere. Terco, dice la Biblia terco, perdone, pero ahí dice terco y rebelde. Tráigalo a la iglesia. Tráigalo a la iglesia. Ni aún así, pastor, ya lo castigué, ya le quité el celular, ya le quité el wifi. Pastor, no se compone este muchacho, tráigalo. Tiene un receptor inherente. Se llama rebeldía. Y la rebeldía, dice la Biblia, es igual a la idolatría. Está hablando de un muchacho. Mire, hermano, perdóneme, pero esto me sirve a mí también como pastor, para conocer el tipo de personas que tenemos en las iglesias. Porque perdóneme, hermano, pero en la iglesia no solo moneditas de oro llegan. A la iglesia llega de todo tipo, hermano. Chuntes, botas de hule, tortugas, zapatos, hermano, pescados buenos también, filetes y todo, pero llega de todo. Diga conmigo, aquí no, pastor. Aquí todos somos bonitos pescaditos. Pero llega de todo. Y llega gente con este tipo de receptores. ¿A quién cree que le toca pelear con eso? Al pastor. Y en la casa, hermano, ni en la casa los aguantan. Y vienen a la iglesia. Y también, entonces, claro, como ya se acostumbraron a tener un receptor inherente que no ha sido ministrado, mire cómo es Dios con su misericordia. Lo hace venir a una iglesia. Ahí en la iglesia te voy a ministrar. Y yo le digo esta mañana, aquí nos va a liberar el Señor a todos esta mañana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale palmas al Señor, hermano. A su nombre. ¿Sabe qué decía el Señor? ¿Sabe qué decía el Señor? Los enfermos no tienen necesidad de médico.
tienen necesidad de médico? ¿Ah? Los enfermos no tienen necesidad de médico, como dijo el Señor. Ah, los sanos. Los sanos no tienen necesidad de médico. Hermanos, si hubiéramos todos en el país fuéramos sanos, no hubieran hospitales, hermano. ¿Cuánto ganara un doctor? 1,000 lempiras al mes. No hay enfermos. ¿Sí o no? Pero, hermano, como una de las carreras mejores pagadas es el doctorado, hermano, porque todos los días se enferma alguien, hermano. Entonces, lo mismo sucede con el alma y con el espíritu. Hay receptores inherentes. Por eso decía Pablo: encuentro una ley en mis miembros que me lleva cautivo a hacer lo que yo no quiero. Entonces, este hijo tiene que ser ministrado. Ok, como estamos hablando de receptores inherentes, por ejemplo, otro receptor inherente es el hambre. No voy a preguntar cuántos tienen hambre, porque todos van a decir amén, pastor, amén. El hambre, la sed, necesidades físicas son receptores inherentes que nos pusieron. A mí, cuando me dicen mis hijos: papá, tengo hambre, esa es buena señal. Tenés bueno el estómago, buena señal. Preocupante fuera que no tuvieras hambre, porque es un receptor que nos pusieron. A veces, hermano, yo no sé las hermanas que han estado embarazadas. Díganme, las hermanas que han estado embarazadas. Amén. Cuando han estado embarazadas: ay, tengo ganas de un mango verde. ¿Por qué les da ganas de mango verde? Una mujer, hermano, yo conocí una mujer, lo vi con estos ojos, hermano. Lo vi con estos ojos. Tenía unas ganas de morder un ladrillo, hermano. Mire, no, hermano, perdóneme, estoy parado en un lugar santo, no puedo mentir. No puedo mentir. ¿Sabe qué hizo esa mujer? Era vecina de nosotros. ¿Qué se me hizo la hermana Rosita? ¿Qué se me hizo? Ana Rosita, ¿qué se me hizo? ¿Usted conoció, cómo se llamaba aquella negrita? Virginia. La conoció, ¿se acuerda? Yo creo que usted se dio cuenta. ¿Sabe qué hacía esa mujer, hermano? Lo digo porque ya está muerta. Que Dios la tenga en su gloria. Esa mujer, hermano, embarazada, agarraba una cuchara, hermano, y raspaba los ladrillos, hermano. Una mujer embarazada mordió una llanta. Las embarazadas me van a dar razón lo que estoy diciendo yo. Las hermanas embarazadas, así como viene el pastor, esto no es fingimiento, así es, hermano. Andan las hermanas así y con los deseos, hermano, y miran una llanta de un carro. Se les activó un receptor, hermano. Las embarazadas dicen que los sentimientos están a flor de piel. En cuanto están tristes, están alegres. En lo que sudan, tienen frío, tienen calor, quieren un pollo, todo, hermano, a las 2 de la mañana. Como a las 2 de la mañana: gordo, tengo ganas de ice cream. Se le activó, hermano, receptores inherentes. Miren, todos los hermanos que tienen a su mujer embarazada, tengan llantas de hule, tengan ladrillos, ahí ténganlo ahí en la casa por cualquier cosa. ¿A dónde va? Se lo comió usted también. No, gloria a Dios. ¿Qué será que este niño me salió tan amargo? Tanto mango que se comió, hermano, embarazada. Este me salió bien alegre, un montón de dulce que se metió, hermano, estando embarazada. Yo sí me estoy dando a entender, iglesia. Hay receptores que están en nosotros. Mire, eso no es que yo le vengo a decir: hermano, mire, usted tiene que echarlo fuera. No, hay que ponerle un fruto que la Biblia le dice dominio propio. Es fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Entonces, con el fruto del Espíritu yo le pongo dominio al receptor. ¿Me estoy dando a entender? Ok, número 3. Hay receptores motrices. Marcos capítulo 7, versículo 21. Mire, póngale atención a ese versículo. Póngale atención a ese versículo. Porque de adentro del corazón de los hombres, mire lo que salen: malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios,
adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Como dice el apóstol Sergio, no estoy pasando lista. ¿Sabe cuántos pecados hay aquí, hermano? 13. ¿Por qué se le llama receptores motrices? Porque se habla de movimiento. Una de las cosas que, bueno, yo no soy doctor, hermano, pero por lo menos he estudiado algo ahí de lo que es motriz. Dicen los estudiosos y los doctores que el corazón es un músculo. Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole. Ahí está el corazón, sístole, diástole. Dice que el corazón a las 2 semanas empieza a moverse en el vientre. A las 2 semanas. O sea que si yo tengo 43 años más 9 meses que estuve en el vientre, casi los 44 va. Entonces el corazón, si usted me dice, pastor, yo tengo 15 años, amén, le voy a creer. Entonces esos 15 años le ha estado palpitando el corazón. Y esos 15 años ha estado activo un receptor motriz que produce 13 cosas. Es que nosotros, hermanos, para el día de San Valentín, el corazón. Y lo utilizamos para amor, el corazón, para amar. Es un símbolo que lo hemos utilizado. Y eso viene de una creencia ancestral de los griegos, hermanos, por un dios, ¿verdad? Eso es otra enseñanza. Pero lo que le quiero trasladar esta mañana es que en el corazón, dentro del corazón, hay 13 pecados. Si usted está aquí respirando ahorita esta mañana, esas 13 cosas están pum, 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 a cada momento. ¿Cuántas palpitaciones? Ayúdeme un doctor por aquí, ¿algún doctor? ¿Cuántas palpitaciones por minuto? Un doctor, no hay doctores aquí. ¿Cuántas palpitaciones por minuto? 60. De 60 a 100, o sea, 1 por segundo. Más o menos. Entonces, hermano, mire, 13 cosas por segundo: fornicación, adulterio, pensamiento, robar, homicidio, adulterio, avaricia, maldades, engaño, hermano, perdóneme. Yo que usted haga una lista, ¿sabe cuánto le van a salir ahí? 13. Todos los días. Aún dormidos, porque el corazón está trabajando dormido. Mire, hermano, perdóneme, yo no sé ni qué horas son ya. Me falta todavía mucho. Pero estamos hablando que tenemos que ministrar este receptor. ¿Por qué cree que el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón? Porque el corazón es el asentamiento de esas emociones. Mire, hermano, por eso yo le he dicho, perdóneme, lo voy a volver a repetir: no hagamos cosas buenas que parezcan malas, ni hagamos cosas malas que parezcan buenas. Y vuelvo con el ejemplo: un hombre que va solo en su carro no le dé jalón a una mujer solita. ¿Por qué, pastor? Ya dijo el hermano, no lo dije yo. Cada segundo está el corazón con esas 13 cosas. No, pero es que él es el pastor. Hermano, es el que el diablo más lo tiene en la mira, hermano. Hermano, perdóneme, todas las semanas he escuchado noticias de pastores que los agarran robando, o que violaron una niña, o que tienen una pastores. El enemigo lo que hace, hermano, es activar receptores. Esto es terrible. Mire la sensualidad, ¿dónde está? ¿Dónde está la sensualidad? En el corazón. Y perdóneme, diga conmigo, aquí no hay ninguno, pastor. Pero hay madres. No aquí, ya dijeron que aquí no, pero hay madres. Agarran a la niña de 3 años y le pintan las uñas, y le ponen una minifalda, y le ponen unos tacones. Camine, que usted va a ser modelo. Y la niña, 3 años, hermano. ¿Qué estamos haciendo? Perdóneme, hermano, ¿qué estamos haciendo? Activándole un receptor. Cuando la niña a los 13 años,
Ay, me salió mala esa niña. No, usted le activó un receptor. ¿Aló? Mire, pregúntele a mi mamá otra vez que venga. Le voy a poner yo de ejemplo. Mi mamá quería niña, no quería niño. ¿Verdad lo que le voy a decir? Y aquí tenía el pelo yo, mire, hermano. Dígale a mi mamá que le mande la foto. Gracias a Dios, ¿verdad? Que este varón. Pero hay madres, hermano. Perdóneme, hermano, no le estoy hablando charadas. Hay madres que como no tuvieron una niña, al niño lo visten de niña. Hay gente que dice, no, hay colores de hombres y hay colores de mujeres. Sí, hermano, hay colores de hombres y hay colores de mujer. Cuando nace el niño, ¿usted qué regalo lleva? ¿Rosado? Perdón, hermano. ¿Qué regalo llevamos cuando nace el niño? Azul, amarillo, rojo, para que no se enojen los azules o los rojos, verde. ¿De cuando es niña? ¿Qué le ministramos a nuestros hijos? Perdóneme, hermano. Perdón que hable del pelo largo, pero la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 9 que los seres demoníacos que están en el pozo del abismo tienen pelo de mujer. Y cuando la Biblia dice pelo de mujer, está hablando pelo largo. Sencillo, perdone que lo mencione, pero estamos aprendiendo, hermanos, amén. Dejemos de activarle receptores a nuestra familia, hermano. Yo sé que lo hemos hecho tal vez por ignorancia, pero el que ignorantemente peca, ignorantemente se condena. ¿Cómo así, pastor? El ladrón en la cruz se arrepintió ya para morirse. Le sirvió, sí, se salvó, pero no entró al reino. Bueno, el rico y Lázaro. Dice que el rico estando, mire, para poner esto de los receptores, tenía un receptor inherente, el rico, cuando estaba en la llama. ¿Qué le dijo? Padre Abraham, manda a Lázaro para que moje mi lengua, porque ¿qué tengo? Sed. Un alma que tiene sed, receptor inherente. Y hermano, perdóneme, ¿sabe qué más le dijo? Mire, en ese ejemplo de Lázaro hay muchas cosas. Viene y le dice el rico, manda a Lázaro que le predique a mis familiares para que no vengan, para que se den cuenta. El que ignorantemente pecó, el rico, ignorantemente se condenó. Esto es tremendo, hermano. Perdóneme, pero esto es tremendo. Mire, congresos así deberíamos de hacer. Seminarios así deberíamos de hacer en las iglesias. Y sin cobrar, gratis. Ministrar a la gente. Estudiar qué es lo que dice la Biblia, hermano, y dejar que el Señor desde el pastor para abajo nos arranque, hermano, deseos carnales. Y que, hermano, si usted vino a este lugar en ayuno y en oración, es para venir a aprender y salir diferente. No entró a misa y salió a misa, no, ¿verdad? Entró al culto y salió bendecido. Pero tenemos que decirle al Señor, ¿por qué hay envidia en la iglesia? Ahorita se está respirando en el ambiente. Todos los días. Y mire qué más dice, calumnia. ¿Qué es calumnia? Si empezáramos a ver esos 13 pecados, hermano, ay, hermano, como dice el corito, no quedó de ellos ni uno, hermano. Todos nos vamos en la colada. Necesitamos decirle al Señor, te tengo que entregar tantas cosas. Por eso dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué no le pidió el estómago? ¿Por qué no le pidió los pulmones? Le pidió el corazón. Ay, Señor, ayúdanos con esto, Padre. Estos músculos forman parte del cuerpo, parte de la carne. Dice el diccionario enciclopédico ilustrado, dice que el músculo es el instrumento inmediato del movimiento. Eso es lo que dice. Todos esos pecados, hermano, todos esos pecados son movimiento. Movimiento. Mire, para que ponerle Biblia, ¿verdad? Marcos 15, 18 al 19, lo lee en su casa, ¿verdad? Estos son aquellos que se activan por la costumbre
y se vuelve ley. Dice Romanos 7, 20 al 23. Se vuelve ley en nuestros miembros. Yo sé que el tiempo me está avanzando, hermano, pero necesito enseñarle bien esto. Número 3. Vamos a ir aterrizando con esto. ¿Cuánto tengo predicando, hermanos? Díganme, por favor. Ok. Vamos a ir terminando con esto para dejar lo restante después del segundo turno. Número 3. Forma en la que Forma en la que trabajan los receptores. Ahí mismo en Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. De la misma manera que un esperma, que es el transmisor, engendra un óvulo, el óvulo en este caso es el receptor, al concebir, se llama el embarazo, produce un hijo, a eso se le llama fruto. De la misma manera, los receptores son engendrados en nuestro ser. Y entonces el ejemplo es Santiago 1, 13 al 15. ¿Qué es lo que pasa en Santiago 1, 13 al 15? Hay un transmisor, la tentación. Hay un receptor, que es la concupiscencia. La concupiscencia son los deseos desmedidos que tiene el ser humano. Es el receptor. Entre ellos, los 13 pecados que vimos ahorita atrás, ¿verdad? En el corazón. ¿Qué produce eso? ¿Qué produce? Después de que se tentó, produce un deseo. Entonces produce pecado. El producto final es pecado. Y el fruto de ese producto es la muerte. Así de fácil. Santiago 1, 13 al 15. Para que lo entendamos mejor, volvámoslo a leer. Lo vamos a entender mejor ahora. Ahí se lo tengo subrayado en 7 partes. Ninguno, cuando es tentado, diga que Dios le tienta, pues Dios no puede jamás dirigirnos al mal. Y así Él a ninguno tienta, sino que cada uno es tentado. Cuando es tentado, número 1, atraído, mire, número 2, y halagado, dice la versión Félix Torres Amat, por la propia concupiscencia. Después la concupiscencia, llegando a concebir, ya vamos por el número 4, los deseos malos. Número 5, pare. ¿El que pare? Al número 6, el pecado. Deseos humanos producen pecado, el cual una vez que sea consumado el pecado, engendra otra cosa, engendra muerte. Mire qué interesante esto. Primero se engendra para que pare el pecado, y luego ese pecado engendra la muerte. Hermano, esto es terrible. Esto es terrible, hermano. Por eso es que tenemos que decirle: Señor, líbrame. Y el salmista decía: aún líbrame, Señor, de los pecados que me son ocultos. Esto es terrible, hermano. Pero lo importante es que estamos conociendo. Amén. Ok, entonces voy a avanzar un poquito rápido porque yo creo que es tiempo de ministrar. Vamos a ver lo demás en el turno de la tarde. Entonces, el proceso es, número 1, tentación, que está en el versículo 13, del griego peirazo, la palabra 3985 del Strong. Uno de sus significados, oiga lo que dice, tentación, uno de sus significados es experimento, con el propósito de averiguar la calidad que piensa o cómo se comporta una persona o un objeto. Se puede llamar tentación o se puede llamar prueba. ¿Cuándo se realiza una prueba? Para probar, obviamente, lo que dice la palabra, ¿verdad? Probar cómo se comporta un objeto. Entonces viene la tentación. Cuando dice atraído en el versículo 14, la palabra ahí es excelco. Creo que todos lo leen ahí, ¿verdad? ¿Lo leen ahí? Sí, ¿verdad? Del 18-28. En la pesca y la caza como juego es atraído de su lugar de escondite. Es que a veces, hermanos, los receptores están escondidos. Entonces viene la tentación para que el receptor, si está escondido, salga. Salmo 25:20, versión Reina Valera actualizada.
o el Salmo 119, 114 en la versión internacional. Usted lo puede leer en su casa. En el lenguaje de los cazadores es traducido como la seducción que hace una prostituta. Por eso es, hermano, que, mire, por eso es que cuando alguien se convierte en la prostitución, tiene que dejar ese trabajo. Porque está siendo utilizado esa persona como un vehículo. La palabra excelco está siendo como utilizada para poder sacar a los receptores que están ocultos en los hombres. ¿Aló? Por eso es, hermano, mire, perdóneme, por eso es que la Biblia dice que las mujeres tienen que vestirse con decoro. Ya le dije yo, hermano, las mujeres, su entrada es el oído, para los sentimientos es el oído. El hombre, está la servidora trapeando. Yo pensé que era una hermana. Porque el hombre así es, hermano. Y la mujer, como dijiste. Pero el hombre. Por eso, hermano, aquí no tenemos problema con ese receptor. Todas las hermanas que danzan, chifones, lo más corto al tobillo. Por más que el hermano quiera ver así, por donde sea, no se les mira nada. Y las hermanas, nada. Apagado el receptor. ¿Aló? ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Tenemos que apagar el receptor, hermano. Los hombres de pelo en pecho. ¿Por qué, hermano? Porque queremos despertar una atracción. Por ahí anda una gelatina, hermano. Échate esta gelatina. Y la mujer le hace. Digo yo, el Señor reprenda al diablo con las atracciones, digo yo. Porque, hermano, perdóneme, pero lo dice la Biblia. Cuando uno se siente atraído por algo, mire, ministrese, hermano, ministrese. Pastor, fíjese que yo soy casado, yo tengo mi esposa y mis hijos, pero estoy sintiendo deseos por otra persona. Ministrese. ¿Por qué? Porque todavía está en el segundo paso, atraído. Son 7. Está en el segundo, está siendo atraído. Ya fue tentado. De seguro la hermana le hizo, Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, perdóneme que le enseñe de esa manera, pero así sucede, hermano. Fuera triste si no fuera cómico, pero así sucede. Entonces empiezan a brotar receptores que nosotros tenemos, hermano. ¿Qué tenemos adentro? Entonces, por eso la Biblia empieza a dar ese montón de límites a los cuales podemos llegar para no caer en esto. Ok, voy rápido. Número 3. Entonces la Biblia habla en el versículo 14 de que se llega al tercer paso. Es halagado. Del griego peirazo. Uno de sus significados, perdón. El griego es dolos. Es decir, con estudio y casi siempre inmoderadamente, lo que se cree puede agradar a otro. Cuando es un halago, es cuando se agrada a otro. Deleitar, del diccionario enciclopédico ilustrado. Ahí lo saqué eso de ahí. Eso significa maña. Se llama sutilmente, Colosenses 2:8. Pero hay otro significado, engaño de serpiente. Por eso es que la serpiente tiene el halago. La serpiente te va a venir a decir, sí, ¿verdad? Pero es un engaño. Después dice, está concebido. Ya cuando ya pasaron esas 3 cosas, el cuarto punto es que está concebido. Está preñado. Del griego sulambano o suyambano, ¿verdad? Como lo quiera pronunciar. Significa apoderarse de, tomar como un prisionero en un sentido figurado. Deseo vehemente que impulsa al hombre a complacer, apoderarse de uno mismo. La Biblia nos enseña que uno es prisionero de aquello que le ha vencido. Eso dice 2 de Pedro 2:19.
Entonces, una vez que, mire hermano, una vez que una persona que le dio paso a la tentación y el receptor se activó, quedó embarazado. Ya sea de los receptores que hemos mencionado atrás, quedó preñado. Entonces esta mañana yo le diría: pastor, ¿qué pasa si estoy embarazado de un pecado de esos? Ahí sí se vale abortar. Ahí sí se vale, porque es una concepción para muerte. Porque mire lo que pasa, mire lo que pasa. No se preocupe, entonces le voy a tomar fotos después y se lo voy a mandar ahí. Lo voy a poner después. ¿Qué pasa después? Da a luz, versículo 15. Del griego ticto. Uno de sus significados es dar libertad. Jesús reprende a los escribas y a los fariseos que solo eran apariencia de santidad. Mateo 23, 25 al 26. Dar libertad a los deseos es una característica de los hombres de los últimos días. Segunda de Timoteo 3:3. Ah, no, qué cuadrado ese pastor. Ojo, segunda de Timoteo 3:3. Cuando se da libertad a los deseos, hermano, fuera triste si no fuera cierto. Pero hay iglesias, hermano, que los pastores, hermano, instan a la gente para que bailen, para que dancen el merenguito con la hermana. Lo miré antier en un video, hermano. El pastor en el púlpito: vamos, hermano, saque a la hermana a bailar, sáquela. Usted, así como se movía usted, vamos, hermano. Y el hermano con la hermana. Y le daba hasta la vuelta, hermano. Perdóneme, hermano, eso está bueno en el mundo. En la iglesia, no, pastor, eso se llama merengue cristiano. No, perdón, merengue es merengue. Merengue es merengue. Hermano, perdóneme, Cristo ya viene, hermano. Somos pocos los que nos vamos. Somos pocos los que nos vamos. Ven, hermano, ya me había asustado. Usted y ellos se fueron, los hermanos me dejaron solo. Pero es terrible esto, hermano. Cuando yo veo esas cosas, digo yo: están preñados por Babilonia. Cuánto pecado en la iglesia, hermano. Porque no hay un pastor, no hay un sacerdote que tenga la mano, hermano, para decir: esto se hace como dice el Señor, no como dicen los hombres. Por eso es que la iglesia está desenfrenada. Si se canta despacito en la iglesia, despacito, ¿cómo es que le dice? Ven a Cristo. Y el hermanito: pon tu vida en las manos de Cristo. ¿Cómo danzarían las hermanas eso? Qué terrible, hermano. No sé si usted se está dando cuenta de la magnitud de lo que es tergiversar lo que es sano. Porque la danza, hermano, en ningún momento se mueve la cadera. Se mueven los pies y se mueven las manos. Pero si ya mira usted que las hermanas empiezan a hacerle así. No, eso ya no es danza, eso es baile. Perdone que se lo ilustre, hermano, pero es que es terrible, hermano. ¿Cómo se baila el merengue? ¿Y usted cómo sabe, pastor? ¿Usted bailaba? ¿Sí, usted también, hermano? ¿Usted también? Lo que estamos haciendo es activando los receptores que el Señor está tratando de apagar de nuestra vana manera de vivir. Ahora somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Dale esas palmas al Rey, a su nombre. Número 5. No, perdón, número 6, ¿verdad? Pecado. Del griego amartano. Significa estar equivocado. Una persona que está en pecado es una persona que está equivocada. Significa uno que es vago, uno que perdió el rumbo, que se perdió del camino, de la rectitud, del honor. Uno que viola la ley de Dios. Esto está terrible, ¿verdad, hermano? Y no hemos entrado al tema, fíjese. Esto quiere decir que al pecar
nos apartamos del camino de la santidad. Isaías 35:8. Mire, por el tiempo no voy a ir leyendo los versículos porque ya se me acabó el tiempo. Los de alabanza suben, por favor. Y por último, muerte. Se traduce del griego thanatos. Entre otras cosas, mire lo que significa muerte: separación, la miseria del alma levantada por el pecado. Jesús les dijo a los judíos que no habían creído en él. Les dijo en Juan 8:43 al 44 que eran hijos del diablo, les había dicho. No han creído en él, dándoles a entender que si, hermano, si una persona si el Señor les decía, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, es que ya había concebido en ellos la muerte. Nosotros, en cambio, somos hijos de Dios. Amén. Entonces lo que se engendró en nosotros fue vida. Voy a terminar aquí, hermano, perdónenme, lo vamos a dejar aquí y vamos a seguir hablando del siguiente turno. Vamos a hacer algunas conclusiones acá. Debemos de entender que mientras vivamos en este mundo tendremos batallas con nuestra carne, pero Jesucristo ya nos dio la victoria, y lo que debemos hacer es procurar hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu, para que el tiempo que vivimos en la carne ya no sea para satisfacer sus lujurias, sino para agradar a aquel que pagó un alto precio por darnos vida juntamente con él. Y por ello que es necesario que nos limpiemos cada día, hermano, para que seamos santificados en espíritu, alma y cuerpo, para que cuando se manifieste tal como es, no nos alejemos de él avergonzados. Dios nos hace un llamado esta mañana, que si estamos limpios, limpiémonos más, porque él es un Dios santo. Ese es el llamado que hace Dios a nuestra vida. Yo voy a leer Romanos 8:13. Voy a terminar esta mañana acá. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero la buena noticia, porque el evangelio es buenas noticias, dice: pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer esta mañana? Hacer morir las obras, apagar los receptores por completo. Receptores que ya dijimos, hay diferentes fuentes que fueron colocadas en nuestra vida, y esas fuentes nos han empezado a contaminar sin que nos diéramos cuenta. Pero esta mañana las hemos identificado y podemos decirle al Señor: yo quiero, Señor, vivir, no quiero morir. Amén y amén. Póngase de pie esta mañana delante del Señor. Vamos a orar delante del Señor y vamos a dejar ministrarnos esta mañana por su Espíritu. ¿Quién nos separará